que os encontráis en la sala y que no conocéis el proceso de transferencias, como he dicho en algún otro momento, la transferencia es una cosa un poco singular en la medida en que es un montaje, un proceso que se construye, que se autoconstruye. Es decir, que en cada transferencia se va construyendo la siguiente transferencia a partir de unos debates. En todo ese proceso, toda la toma de decisiones se va haciendo mediante grupos de trabajo en el que siempre, desde el origen en transferencias, es un invento, una construcción de interacción. Empieza en un encuentro nacional de asociaciones entre la Confederación de Escuelas de Arte y la Red Española de Asociaciones. Va sumándose empresas que participan en grupos de trabajo que constituyen el germen de transferencias. El propio nombre de transferencia es dado por una persona que no está aquí, Rafa Rebolleda, de Telefónica, que sí que es como algo muy de lo que se ha hablado aquí, es decir, de un proceso de decantación en el cual los participantes son al mismo tiempo los actores y los que lideran el propio proceso, ¿no? Estas mismas transferencias nació en anterior transferencias a través de unos debates. Y hemos empezado a discutir, justamente a partir de la participación del Foro Transfiere, de siguientes transferencias como un transferencias basado en cómo el diseño como factor de innovación se articula a través de transformaciones que se están produciendo. Y que transformaciones que se están produciendo en el sistema de diseño español y que está modificando cosas en el propio sistema español, ¿no? Y lo que pretendemos con Design Innovation, que es este concepto que estamos construyendo y que está pendiente de su definición, y que se definirá probablemente a mediados del año que viene, cuando ese proceso avance. Lo que pretendemos es que frecuentemente cuando hablamos del diseño vinculado a la innovación, hablamos en inglés. Y hablamos en inglés justamente porque el origen es norteamericano, es anglosajón, es decir que de alguna manera Design Innovation lo que queremos es poner en valor qué está ocurriendo en nuestro país, qué transformaciones se están produciendo aquí. ¿Y de qué manera esas transformaciones hablan en castellano, hablan en español? Bueno, o hablan catalán, o hablan valenciano, pero hablan en lenguas españolas, ¿no? Entonces, este juego es lo que hemos denominado Design Innovation, y vinculado justamente a esta relación específica que hemos iniciado con el Foro Transfiere y con el antiguo Ministerio de Economía, y actualmente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esto ha ocasionado un grupo de trabajo en el que estamos todos nosotros. Hay otras personas, hay una persona del BBVA, Ancho López, que no ha podido venir, está
esta ocurrencia y de relacionarnos con el foro Transfiere, ¿no? Establecer esa primera relación que ha habido de Transferencia Design como miembro del comité organizador del foro Transfiere, convertirlo en algo que aterrice la presencia del diseño en el foro Transfiere y que facilite esa conexión que tenía antes de qué manera el diseño tiene una presencia o una vinculación o posibilita respuestas a demandas que están puestas encima de la mesa en el PTA, pero que además pueden ser respuestas también para otros sitios. Como bien decía Teresa, no es no pretende ser un evento local, ni siquiera regional, sino que además tenemos pretensiones de trabajo también la vida, ¿no? Los que estamos aquí, Eugenio es sevillano, Eugenio Icía, además es el director de algún ejecutivo de Transferencia Design desde siempre. Es diseñador de gráfico y de comunicación y también en temas estratégicos o determinados estudios de diseño. Una cuestión interesante de esta modificación que se está produciendo al incorporar la innovación y los nuevos diseños a los estudios de diseño está provocando que los estudios de diseño generen dobles marcas, de manera que un estudio tradicional de diseño editorial o de diseño de interiores, que es Mariano y Gelo, genera una marca de diseño estratégico y de diseño vinculado a los servicios, que son el origen justamente también de su participación aquí. Es decir, de qué manera esa adaptación de los nuevos diseños a su profesión se produce a través del mecanismo. Algo parecido es lo que ha hecho Noviembre Studio con Vicente, que ha participado en el máster de SN Telefónica, precisamente de experiencia de usuario vinculado a entornos digitales, ¿no? Y por último, Sergio es como el iniciador innovador de toda esta actividad, porque Sergio estuvo inicialmente en Málaga con su estudio hace años, después se fue a Madrid y ahora ha vuelto de nuevo a tener un carácter de ideas, que es su estudio. De alguna manera ha iniciado la actividad de nuevo en el parque tecnológico y ya tiene un punto de actividad profesional en el parque tecnológico, ¿no? Por tanto, de lo que vamos a hablar es justamente de esos debates que hemos tenido, de cómo abordar Design Innovation de cara al futuro, invitar a quienes quieran participar en los procesos de construcción de transferencias para el próximo transferencia a participar y escuchar vuestros puntos de vista y vuestros planteamientos, ¿no? No sé cómo lo habéis planteado. Yo he hecho lo que habéis pedido, que es introducirlo y hemos hablado que sería bien, para poner una foto y también los ejemplos y los casos ahí, ¿no? Siempre ilustran bien, ¿no? Dónde estamos y en qué estamos metidos cada uno, ¿no? De estos estudios de diseño y cuál es nuestra visión, ¿no? Ahora mismo en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, habíamos planteado pues unos 5 minutos más o menos para contar una pequeña introducción de nuestra visión y en lo que estamos metidos cada uno. Si queréis, Sergio, si quieres empieza tú. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya es hora casi del vermut, así que se agradece doblemente que estéis aquí pues, para escucharnos hablar sobre innovación y diseño. Hemos hablado hoy en conversaciones de pasillo que igual sería importante o hacer mínimamente, además de contar los casos en los que estamos, ¿no? Que yo creo que van a ejemplificar bastante bien a qué nos referimos cuando hablamos de diseño e innovación o de design innovation, ¿no? Como queráis llamarle. A mí me gustaría también hacer no una definición de qué es design innovation en términos
¿cómo decir?, académicos, ¿no? O formales, pero sí una definición de cómo se está aplicando, ¿no? Para que entendamos en qué campos está actuando el diseño como motor de innovación, ¿no? Nosotros fundamentalmente pensamos desde Garaje de Ideas, y es una cosa que pensamos porque nos toca hacer en los clientes con los que trabajamos, que se puede hablar de diseño e innovación como en tres grandes planos, ¿no? Un primer plano que tiene cierto carácter, bueno, bastante carácter estratégico y tiene que ver con el enfoque. El diseño proporciona un nuevo marco referencial para resolver problemas de las compañías en los mercados tan complejos, tan cambiantes, con tanta necesidad de empatizar y de generar nuevos vínculos con clientes y con usuarios, ¿no? El diseño aquí está ofreciendo un marco que fundamentalmente se basa en dos valores para mí como muy troncales, que son la empatía, o sea, poder empatizar, que es una característica propia de los procesos de diseño, ¿no? Tanto con usuarios como con tus clientes, para comprender qué está pasando y a partir de ahí generar soluciones diferenciales, ¿no? Entonces, esto de la empatía y la capacidad de hibridar bueno, elementos de diferentes disciplinas para resolver problemas de manera práctica y, por qué no, también emotiva y vinculante, yo creo que es una de las grandes aportaciones que el diseño está teniendo en términos de innovación. Un segundo nivel para nosotros tiene que ver con la propia producción de bienes y servicios nuevos, ¿no? Sobre todo muy ligado a la transformación digital. Y ahí, ¿qué está haciendo el diseño? Pues fundamentalmente humanizar la capacidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado hablar de blockchain, de deep learning, de realidad aumentada, de realidad virtual, de máquinas que hacen máquinas, como diría un expresidente nuestro, ¿no? Sí, eso está ahí, pero si la tecnología la dejamos por sí sola, ¿no? Pues probablemente nos encontremos con productos y con servicios que, bueno, igual no siempre van a tener un encaje con lo que necesita el mercado, con lo que demandan los usuarios. El diseño y sus disciplinas nos ayudan a hacer un ejercicio de humanización y dotar de un sentido diferente a la tecnología. Por lo tanto, ahí también innovamos, ¿no? Y el último plan, y para mí, no por esto menos importante, y quizás menos, pero sí menos explorado, es el plano que tiene que ver con el cambio, con la gestión del cambio en las organizaciones, ¿no? El diseño además está proporcionando un nuevo modelo organizacional, y aquí es una pena que no esté ancho porque precisamente BBVA, que es además uno de los sponsors, ¿no? de este encuentro, es uno de los principales ejemplos de cómo, gracias al diseño, se están efectuando transformaciones de calado y de peso en una organización, ¿no? El planteamiento fundamental que gira respecto a esta idea es: si una organización necesita ofrecer nuevas propuestas de valor al mercado y mira hacia adentro, below the glass, ¿no? por utilizar otra terminología en inglés, pero muy del sector, ¿no? De lo que pasa de la propuesta de valor hacia adentro, hacia la organización, ahí nos damos cuenta que o utilizamos nuevas formas organizacionales, o sea, o alineamos de otra manera las fuerzas que tiene una organización para ofrecer esas propuestas de valor, o no somos capaces. Por lo tanto, el diseño también nos está ayudando a estructurar nuevas maneras de organización, ¿no? Una vez dicho esto, que yo creo que enmarca bastante bien, o por lo menos desde la práctica, lo que nosotros entendemos por diseño e innovación, si queréis os cuento brevemente un caso en el que estamos que, bueno, puede demostrar estos tres niveles de aplicación, ¿no? Estamos terminándolo, yo creo que terminaremos la semana que viene, un proyecto con Telefónica Global. Es un proyecto que tiene que ver, además es muy interesante porque no tiene que ver con un canal digital como tal o con rediseñar un producto en concreto, ¿no? Es más un proyecto holístico que tiene que ver con el cambio de estrategia, pero que al final impacta en cosas tangibles, ¿no? de Telefónica. Nos piden hace un año que les ayudemos con la mejora de la experiencia que viven los clientes en los procesos de instalación de fibra. O sea, una cosa como muy cotidiana, ¿no? Desde que yo termino de comprar un producto de Telefónica, en este caso fibra ADSL, y me lo instalan, ahí se dan una serie de factores que impactan en la experiencia, cómo vive un usuario eso, ¿no? Bueno, pues eso se diseña. O sea, de hecho nosotros creemos que cada punto de contacto de un cliente con una marca o con una organización es susceptible de ser diseñado, todo se puede diseñar, ¿no? ¿Cómo abordamos nosotros un reto tan complejo y además un reto que es multipaís, ¿no? Estamos trabajando eso, o hemos trabajado eso, estamos terminando en Colombia, en Argentina, en Perú, en Brasil y en España. Bueno, pues aplicamos el primer nivel de diseño. Oye, un cambio de enfoque, ¿no?
ellos, de hecho, Telefónica, primero, uno de los primeros planteamientos es pedir esto a una consultora clásica, ¿no? Una consultora de toda la vida, grande, Boston Consulting, una de las líderes del mercado de consultoría de negocio, ¿no? Pero claro, Boston Consulting o cualquier otra consultoría van con un modelo diferente, que no es capaz de, o sea, diferente al nuestro me refiero, y mucho más básico en términos de capacidad de generar creatividad y respuestas diferentes, ¿no? Al final Telefónica decide apostar por un modelo como el nuestro, un enfoque de diseño, porque lo primero de todo les posibilita encontrar nuevas respuestas. Para articular ese proceso que da nuevas respuestas hay que plantear metodologías diferentes, ¿no? Cuando hablamos de diseño estratégico o diseño de innovación hay que tener en cuenta que es una disciplina que integra a su vez otras muchas disciplinas, ¿no? Desde la investigación con usuarios o con investigación, etnografía o investigación generativa que nos permita buscar nuevas propuestas desde los usuarios, empatizar con ellos, hasta temas de tecnología o incluso, ¿por qué no?, temas que tienen que ver con el propio negocio. Ponemos en marcha esta metodología, investigamos con usuarios, generamos nuevas ideas, compartimos estas ideas con nuestros clientes, trabajamos en formato workshop, llámele design thinking o como queráis. No es otra cosa que hacer partícipe también al cliente de tus aprendizajes y finalmente tangibilizamos una serie de soluciones que están en diferentes planos. Y los planos son, pues lo que os decía, por un lado, evidentemente, se descubren una serie de problemáticas que están en el Customer Journey o en la experiencia de cliente en diferentes fases de esos procesos de instalación, y ahí abordamos esos problemas desde soluciones que tienen que ver con nuevos aplicativos tecnológicos o nuevos modelos de servicio que también se pueden diseñar, ¿no? Y ahí os fijáis que realmente no es el design innovation o el diseño que hace innovación no solo se orienta a temas que tienen que ver con la transformación digital, porque bueno, mejorar una experiencia de servicio tiene mucho también que ver con cambiar los protocolos de atención, ¿no? El modelo de servicio como tal. Pero claro, como os decía al principio, para poder cambiar esos modelos de atención necesito cambiar la forma en que la compañía está dotándose, estructurando sus propios equipos y sus propias capacidades para ofrecer esos servicios. Por lo tanto, al final del hilo del diseño, ¿no?, terminas realizando transformación, sin digital, ¿no? Podemos tachar, ¿no? Digital, es transformación con mayúsculas. Yo creo que, por terminar, no quiero robarle el tiempo a los compañeros, yo creo que como diseñadores estamos, y esto lo dije el año pasado también, creo que estamos en un momento crucial, un papel, bueno, pues como no hemos vivido en otros momentos, ¿no? Y que tenemos que trabajar porque este papel que estamos jugando ahora, en términos de generar transformación, vaya cogiendo más peso y vaya tomando la postura central que creo que tenemos. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en ese camino. Bueno, pues así por no parar mucho, ¿no? Yo soy Vicente, lo veo en un estudio, un poquito para ir hilando. Transformación, sin digital, no sé, diseñadores en la sala, no cuantos, ¿no? Bien, o sea, no sé, mi formación es diseño de producto, que ahora con esta transformación, aquí sí digital, el producto es algo muy ambiguo. Yo hablaba de producto industrial, de lo que viene siendo hacer cosas, ¿no? Cosas con chapas, plásticos, lo que fuera, o sea, era mecánica, aquello era algo que dista mucho de lo que es, como se entiende hoy, producto. Y no ha pasado tanto tiempo, no soy tan mal. Entonces, la historia sí que es buena cuando tienes que contar qué es el diseño industrial, ¿no? O qué es, qué haces. Es algo que tienes que hacer a cada momento. Yo siempre digo, mi abuela se murió pensando que su nieto era inventor. Qué guay. Sí, entonces que tampoco me importa, me parece mucho más glamoroso. Sí, entonces, algo muy interesante, y creo que es algo que lo hacemos a diario los diseñadores de una manera muy asimilada, es explicar lo que somos. El siguiente paso es, que yo creo que es el más interesante en este tipo de contextos, es explicar para qué servimos, ¿no? ¿Cómo te podemos ayudar? Abrirnos un poco a decir, vale que puede ser que no seas nuestro cliente tipo BVA, ¿vale? Que no tenemos estos recursos, pero puedes cambiar tus procesos. Igual no son procesos súper complejos, igual son pequeños cambios que te ayudan. O igual es un producto industrial y te tengo que diseñar un artefacto, que esa palabra también fue nueva, ¿no? Estos artefactos
cómo surgen. Entonces, al final, lo que sí que a nivel de diseño industrial, os cuento así como, esto mola más cuando cuentan la batallita, ¿no? Entonces, ThyssenKrupp, no sé si lo conocéis, hace ascensores, escalas mecánicas, una empresa alemana, imaginaros, y todos ingenieros. Yo llego y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es una cabina estándar para medio mundo. Y entonces, aparte de molar mucho el proyecto y aparte muy contento, tienes que mentalizar a todo el mundo de que eres diseñador, no el decorador de las cabinas. Decorador, o sea, que no te das cuenta. Pero sí que es ya te está poniendo en contexto de cómo han entendido el diseño. Eso corría el año 2007 y yo seguía siendo el decorador de las cabinas. Eso es, pues eso, de esas cosas que te ocurren y que tienes que empezar a poco hacer cambios. Entonces, no cogí un montón de dinamita y la tiré al jefe cada vez que me llamaba esto. No, o sea, realmente empezamos por diseñar un producto y empezamos a intentar, de una manera muy cariñosa, enseñarle que sus herramientas de marketing no funcionaban. Que la manera de lanzar un producto nuevo muy revolucionario no era la manera. O sea, esto no se puede hacer las cosas de cualquier manera. Vamos a hacer las cosas de principio a fin. Vamos a controlarlo todo. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? ¿Te quieres meter con nuestro departamento de marketing? Sí. ¿Me dejas? ¿Qué quiere decir? Que diseño, o sea, servicios, ¿de qué? ¿De mantenimiento? ¿No? Entonces, bueno, de ahí surgen cosas muy bonitas como aplicaciones. O sea, nosotros en el nuevo estudio, que básicamente hacemos interiores y diseño industrial, nos empezamos a hacer aplicaciones para tablet, para que la gente fuera con sus tablets. Que empezara a decir, oye, cuando tú haces un mantenimiento, que esto lo habéis visto seguro, nadie os enteráis, todos tenéis ascensor en casa más o menos, cuando os hacen un mantenimiento mensual, nadie lo sabe. Entonces creamos lo que eran unas pegatinas de fulanito que ha reparado el ascensor, ha venido por aquí, y además tienen que ser diferentes, se tienen que ir cambiando para que note la diferencia, pues si no tampoco... No, entonces la próxima vez pasará tal día. Nosotros a esas pegatinas no solamente, o sea, como era algo que no existía, le pusimos una etiqueta que ponía siempre mensajes positivos. O sea, era como, ¿qué haces usando el ascensor? Utilizas escaleras. Era un poco contraproducente, pero era para que lo miren. Para que lo miraran. Había una que fue la que más gustaba también, que eran un montón de pictogramas del tiempo, que decía, si no sabes de qué hablar, mira el punto azul, ¿no? Entonces, todo el mundo, claro, pues en un ascensor siempre tiene la mirada perdida, pues no sabe de qué hablar y tal. Bueno, pues todo esto creaba una empatía. O sea, al final, ThyssenKrupp nunca pensó que durante 10 años estaría cambiando su manera de aproximarse a los productos, la manera de hacerlos, de entregarlos, de venderlos, de mantenerlos. Entonces, toda esa cadena, si yo en el 2007 llego y digo, mira, no soy decorador, lo vas a flipar, vamos a petarlo. Lo más seguro, entonces hubo que hacerlo a cuentagotas. Entonces, yo creo que estamos aquí un poco para contar las historias, para entender de qué manera, hombre, ahorrarnos 10 años estaría muy bien. Y los procesos de transformación son mucho más ágiles cada vez que tenemos en cuenta, y un poco en el foro en el que vamos a ir, contar para qué sirve, por qué lo hacemos, cómo os podemos ayudar, cómo nos pueden ayudar. No sé, para mí yo creo que esa es una de las claves de estos nada. Hola, buenos días. Soy Gelo Álvarez, estudio Open, diseño estratégico. Nosotros diseñamos espacios estratégicos o hacemos diseño estratégico de espacios, como queráis llamarlo. Y antes de nada quiero decir una cosa, y es que a mí ya me fastidia un poco que se quemen los términos antes de que lleguen a ser comprensibles para todo el mundo, incluso. Ya no solo que sean extendidos, sino que sea una generalidad de algo que debería de ser porque es por sentido común. ¿Sabes? Y entonces lo digo aquí porque, claro, se me pregunta, ¿es un diseño estratégico? Pero tío, tú, tal. Y entonces yo hago un poco esto que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Y es contarlo, contar sobre casos concretos de qué estamos hablando, y para que se entienda que ya el diseño es algo, ya lo sabemos todo, bastante etéreo, bastante intangible, bastante tal, para que si encima ya le estamos poniendo apellidos de estratégico, design, y encima en inglés y tal. Bueno, yo quiero hacer un poco una reflexión sobre 3 aspectos que me parecen relevantes en cuanto a cómo el diseño puede ayudar en la transformación. En este caso estamos hablando de empresas, no relaciones generales, pero sí de empresas, de manera que pueda ayudarlas o bien a rentabilizar mejor sus propias empresas, o bien a funcionar mejor, que lo hacen desde este momento, ¿no? Que tenemos nosotros. Hay una
hay una parte que yo creo que el diseño hace muy bien y que las empresas lo valoran mucho, pero cuando lo catan, porque estamos luchando, ya sabéis siempre, ¿no?, contra cuál es el ideario, ¿no?, de la sociedad sobre qué es el diseño. Todo esto de lo que estamos hablando aquí, Design Innovation, parte principalmente de la premisa de que hay que romper muchísimos estereotipos que hay sobre lo que es el diseño, con lo cual ahí vamos ya con un hándicap importante, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con una empresa y empiezas a trabajar con la perspectiva del diseño como apoyo para la toma de decisiones estratégicas, lo que realmente empiezas a hacer es ayudarles a ordenar sus propias conversaciones. Es decir, que muchas veces, claro que las empresas, claro que muchos profesionales son capaces y están preparados para tomar decisiones estratégicas de valor sin nosotros, ¿sí? Pero la cuestión no es si son o no capaces, sino si les puedo ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad que tiene el diseño de estructurar las conversaciones y ordenarlas para ayudar a la toma de decisiones acertadas tiene mucho valor y las empresas que lo prueban desde luego lo repiten, ¿no? Otro aspecto que creo que es fundamental y lo ha tocado Sergio y además trabaja en un punto de proyecto que tiene que ver con esto, es esa capacidad intrínseca de la disciplina o de la profesión, que es la humanización, ¿no? Al final, si el diseño no toca con las personas, no toca con el humano, pues no es diseño, es otra cosa, ¿no? Por lo menos no es el diseño que nos interesa a todos los que estamos aquí, seguro. Y por último, la capacidad de hacer aplicable aquello que se piensa o que se diseña, ¿no? Y en ese sentido, el diseño también, si no acaba siendo algo que es más aplicable que lo mismo hecho de otra manera, tampoco tiene sentido. En el primero de los casos, en el tema de ordenar las conversaciones, os cuento brevemente algo que es relevante en cuanto a un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, en el que trabajamos diseño de espacios. Dices, ¿y por qué llevar el diseño de espacios? Porque si no puede parecer que si eres diseñador de espacios, o eres diseñador gráfico, o eres diseñador de qué, tú, el diseño estratégico, ¿para qué? ¿Dónde estás? Esto era la cosa de las consultoras o de los estudios de diseño que son trabajar en otro estrato, en otro nivel. Cuando nosotros entramos a trabajar, por ejemplo, para una empresa, como es el caso ahora de la tecnológica, que está diseñando sus oficinas, que van a construirse en un edificio nuevo, que no tienen nada que ver dónde están, es una reforma, siempre parten de cero. Cuando entramos a trabajar con ellos, nosotros no lo hacemos a partir de un briefing entendido de una manera convencional, sino que damos muchísimos pasos atrás hasta llegar al punto en el que estamos trabajando y conociendo cuál es el fondo profundo, los valores y la estrategia de la empresa, y trabajando con ellos para que después de todo el proyecto, cualquier cosa, por pequeña que sea, que esté diseñada en esas oficinas, tenga que ver con aquellas premisas que han surgido del proceso de investigación y de ideación y no lo puedan pervertir. Cuando haces esto te das cuenta que lo que está diseñado no es aleatorio. O sea, no es una cuestión de que aquello está allí porque me gusta más, me parece bien o porque es tendencia. Es porque tiene que estar para esta empresa, a lo mejor para la empresa no vale. Es para nosotros es común, pero las empresas no creéis que es tan común verlo de esta manera hasta que lo oímos. En el segundo punto, que es el del tema de la humanización, hicimos un proyecto para el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el servicio de farmacia hospitalaria, estaba rediseñando su servicio. Y entonces nos dimos cuenta, para mí me gusta contar este ejemplo porque es tan palpable como que un hospital público español, cuando se plantea el rediseño de su servicio, os aseguro que lo hace mirando para el paciente. Toda la intención y todo el interés de todos los profesionales que trabajan en eso, lo hacen mirando para el paciente. ¿Dónde está el apoyo que puede darle el diseño y a lo que no van a llegar? En que realmente lo tienen en el foco pero no saben cómo hacerlo. O sea, cuando nos llaman para que les ayudemos, les dicen, bueno, todo esto está bien, pero realmente nosotros esto, ¿cómo lo hacemos? Desde lo que nosotros creemos, por la experiencia que tenemos por el trato con el paciente. Y sabemos que ese no es el camino, no es solo el camino. Cuando empezamos a trabajar con ellos en todo el proceso para que al final la toma de decisiones que tengan que ver con los cambios en el propio servicio, lo que te das cuenta es que en la incorporación de los profesionales del servicio, de todos los profesionales que tienen que ver con ello de alguna u otra manera, y de los propios pacientes, y de sus acompañantes, y de los familiares, etcétera, etcétera, hay un viraje en las tomas de soluciones, ¿no? En el último punto, que es habla de aplicabilidad, os cuento algo que está relacionado también un poco en porque es en el mundo de la sanidad, que es que estamos trabajando con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en una guía, porque no es tanto un plan realmente, aunque empezó un poco a ser así, sino una guía porque el concepto fundamental, o la premisa fundamental del plan de este trabajo es que fuera aplicable.
Hay planes de humanización, hay muchos planes de humanización, pero ¿cuántos de ellos son aplicables? ¿Cuántos son aplicables en función del nivel, del tamaño o de las circunstancias de cada hospital? Bueno, pues en este proceso que hemos hecho, que estamos en ello, veía, esta ha sido una de las premisas que eran incontestables. Teníamos que tener una batería de soluciones para que algunas fueran más aplicables, otras lo fueran. Y otros dirían, bueno, este tío pues si diseña espacios, ¿qué hace elaborando una guía de humanización, ¿no?, con la Sociedad Española de Formación Hospitalaria? Bueno, pues tan sencillo como que es coherente. Es coherente porque a lo mejor sale diseño de espacios, a lo mejor no sale diseño de espacios. Y de hecho es así. Ahí están saliendo ya soluciones como pueden ser protocolos, por ejemplo, de atención, que conllevarán a su vez un trabajo de diseño gráfico porque habrá que generar una ficha. Perfecto, muy bien. ¿Tiene diseño de servicios? También tiene diseño de servicios. ¿Hay aplicaciones que tienen que ver con los diseños de espacios? Sí. Hay una batería tal de posibles soluciones que tendrán que ver con muchas de las perspectivas de que cada uno pueda tomar el diseño, ¿no? ¿Cuál es lo significativo de esto? Que si diseñas de esta manera, en realidad da igual que diseñes un espacio, da igual que diseñes su identidad gráfica o da igual que diseñes alguna otra cosa, porque todo parte de la misma manera, ¿no? Todo parte de los mismas orígenes. Y un poco esto es lo que yo quería plantear aquí porque al final, para esa transformación de las empresas, incorporando el diseño como motor de innovación, realmente mal que nos guste, o sea, hay que trabajar en la mentalización de las personas que forman las empresas, porque al final si la sociedad no tiene conocimiento de esto que estamos hablando aquí, estamos hablando en un entorno que claro es muy agradecido y es muy amable, ¿no? Pues somos diseñadores, toda la gente que estamos aquí de una manera u otra trabajamos en entornos de innovación, pero las empresas están hechas de personas, que son tu vecino, que es el otro, que todavía seguimos, por desgracia, pues contando un poco, ¿no? Yo cuento siempre así un poco chascarrillo, es un poco exagerado, pero permitírmelo, que cuando me siento delante de un cliente le testeo un poco y si yo que no le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Para empezar a hablar, te pido que hagas el ejercicio de intentar olvidar todo aquello que crees que sabes sobre el diseño y empecemos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a veces resulta bien hacerlo así, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a poner la luz. Entonces, quiero decir, llevado ahora ya a lo que nos trae el foro a partir del año que viene, yo creo que tenemos que buscar canales para identificar cuál es el conocimiento de aquello que estamos hablando de nuestro interlocutor y ajustar el discurso a eso y ser efectivos en esas cosas para que entiendan desde luego que podemos ayudar y en efecto podamos hacer. Pues que lo me lo has dejado completado, ¿eh? O sea, bueno, no, qué cosas más interesantes, ¿no? O sea, son cosas que a mí, por ejemplo, en el caso del Ramón y Cajal, o los casos que trabaja Sergio, me parece que son excepcionales. O sea, y que se están trabajando en ese país, están pequeñas empresas y grandes empresas, están evolucionando el diseño y esto no se sabe. O sea, uno de los foros más interesantes que a mí me parece que hay en este país sobre diseño es este en el que estamos. Desde que nació con la vocación de implementar metodologías de trabajo innovadoras, ¿no? Talleres, ¿no? Donde el usuario tenía cabida, y a mí me dan ganas de irme a vuestros trabajos y grabaros con mi móvil y luego subirlo a YouTube. ¿Sabes? Y decir, oiga, mirad las cosas que se están haciendo, ¿no? O sea, es una cosa que es interesante, porque además también en el año pasado, en el Foro Transfiere, que yo tuve la oportunidad de estar, no, esa percepción del diseño que están contando mis compañeros es así. Claro, de repente, después de una charla de 20 minutos, de contar algún caso, ¿no? de los que conocemos, pues entonces, pero ya entiende que es otra cosa y entiende que realmente hay el diseño tiene un impacto, es transformador, ¿no? Y eso lo hace a través de unas metodologías y unos sistemas. Entonces, tenemos que dar con la clave de cómo podemos hacer esa avanzadilla hasta el próximo, ¿no? Ojalá, ¿no? Que podamos llegar ahí a ese perfil para que la gente que vaya allí, darles herramientas y conocimiento para que ya tengamos los deberes hechos. Porque
es un topicazo, ¿no? El asunto de los ingenieros es un topicazo, eso ya no es así, o sea, de hecho, no lo hemos estado hablando antes, o sea, que Sergio tiene experiencia, ¿no? de tú a tú y eso ya no es así, pero eso sería muy interesante, porque realmente lo que queremos los diseñadores es generar impacto positivo, que nos sustituya. O sea, estar donde se nos necesita para mejorar procesos, sistemas, productos, servicios. O sea, en esa labor. Bueno, después de este asunto yo voy a hablar de hibridación. O sea, en mi caso, yo tengo un estudio de diseño estratégico que se llama Mejor, con mi compañero Daniel, que tenéis que disculpar, que está con la garganta hecha polvo en Madrid. Y bueno, nosotros veníamos del mundo del diseño gráfico, o sea, de todo lo que entienden, ¿no? El mundo de ponerlo en bonito y aquello, ¿no? Pues es lo que es, y ponerlo en naranja o ponerlo en verde. Y después de hacer un curso que hizo DIMAD, la Asociación de Diseñadores de Madrid, con la OEI, con la EOI, en los que participamos, ¿no? Yo también, Vicente también. Aquello, claro, empezamos a ver, estábamos viendo herramientas de creatividad e innovación, y nos dimos cuenta de que había muchísimas herramientas que podíamos utilizar para crecer en la escala de valor y de averiguar los porqués y los para qué. Claro, yo creo lo mío, ¿no? Que es hacer marcas y que es hacer te toca hacer un cambio de marca y eso siempre tiene, ¿no? Siempre se está moviendo la organización, ¿no? La agita, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo lo que más me interesa aprender y conocer y trabajar, que hay muchos procesos de trabajo, está dentro del diseño de servicios, está en el management y el liderazgo de organizaciones, está en el coaching, está en el marketing digital, está en los canales de venta y los procesos de venta B2B complejos donde no hay commodity. O sea, está fuera del contexto del diseño. Y luego todo va a acabar en una pieza de diseño y de comunicación. Pero necesitamos saber los porqués y los para qué. ¿Qué es lo que hacemos? Es una cosa maravillosa, de repente, incorporar a la gente y codiseñar con la gente. Para codiseñar con la gente hay que tener empatía, pero sobre todo lo que hay que estar es vacío de contenido, para poder llenarte con lo que está contando el otro. Entonces, en ese momento empieza la transferencia de conocimiento y empezamos a ver y lo que resulta que el diseñador se convierte en un facilitador, ¿no? De conocimiento, de que aquello surja, de que aquello, ¿no? Se produzca, ¿no? Un acelerador, como dice Javier, o sea, ¿no? Estás acelerando, estás catalizando para que aquello tenga impacto y transforme. Si no involucras a la gente en el proceso y aquello no lo viven, no hay transformación. Eso tiene que ver con la cultura de empresa que estaba diciendo Sergio, por supuesto. Que tiene que ver que hay que transformar un departamento. Ese conocimiento la gente lo tiene. Luego otra cosa es que se pueda realizar y cómo. Pero eso empodera y da conocimiento de verdad. Y sobre todo, que es lo que a mí más me hace feliz, es transformador y es impacto positivo. El tema de los vídeos, yo lo he dicho de coña, pero lo tenemos que hacer. O sea cuando te quieras, que se quede ahí. Me vuelve bastante loco allí 10 minutos en el zoo que tenemos montado. Pero bueno, sí, es cierto, ¿no? Al final, o sea,
hay Liz Sanders, que es una de las teóricas del diseño y precisamente del codiseño, ¿no? Habla de varios niveles de transformación. Hay uno que es súper importante, que son precisamente los espacios, ¿no? Lo que ocurre en espacios transformadores, o sea, tienes que generar espacios transformadores, mejor dicho, para que pasen cosas distintas, ¿no? En relaciones diferentes, ¿no? Mucho de lo que nos toca hacer con nuestros clientes es precisamente mostrarles cómo trabajamos, y esas maneras de trabajar son distintas, son diferentes, son colaborativas, son, en fin, son abiertas, ¿no? Son más de ágora, lo hablábamos antes, más que de caja negra, ¿no? Y parten de principios que tienen que ver con empatizar, con comprender, con trasladar ese conocimiento, y luego al final terminaremos aplicando de maneras muy diferentes, ¿no? Desde piezas de comunicación hasta aplicaciones o modelos de servicio, porque al final yo creo que la conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora, y falta Eugenio, ¿no? Tiene que ver con el ámbito del diseño está creciendo, ¿no? Está como expandiéndose, ¿no? Y cada vez tenemos la oportunidad de entrar en más sectores y en más facetas, ¿no? de la generación de valor, en definitiva. Ahí solamente caso hago una referencia. Ayer hablé con un cliente con el que hicimos un proceso. 25.000 personas es lo que trata este cliente, que ellos son colegios. Tienen 25 centros en toda España y ellos entendieron, o sea, y eso me encontró unas cuantas reuniones cada vez con gente de más alto, ¿no? Hasta llegar a los 4 que... Si no involucramos a todo el mundo en el proceso, esto no sirve para nada. Eso es así. Bueno, pues 3 años después, la conversación ha sido que funciona fantásticamente, después de un trabajazo enorme y de co-creación, de intercambio de pareceres y de transformar aquello en una identidad que era de todos. El impacto es enorme. Y el agradecimiento, a mí, yo le llamé por una cuestión y tal, entonces me dijeron, bueno, pues que es que creíamos que era otra cosa, que creíamos que querías que fuéramos a hablar a algún foro de ti o de tu empresa o del asunto. Dice, y lo hacemos cuando quieras. Lo hacemos cuando quieras. Porque ha sido fantástico. Y esto lo tiene que saber la gente. Y eso no lo digo yo. Lo dice él. Bueno, yo el próximo día me pongo aquí, que lo sepáis. Me han pisado todo lo que tenía que hacer. Bueno, algunas ideas que quedan por ahí. Yo creo que han salido también de la mesa, pero me parece interesante remarcarlo. El término que estamos utilizando de diseño e innovación, lo entiendo, yo creo que todos lo entendemos, pero yo me gusta mucho más el diseño de transformación. Porque el diseño e innovación lo estamos, o en el imaginario colectivo, está muy pegado a unos tipos de tecnología, a unos tipos de empresas, y yo creo que lo que nosotros hacemos, y yo creo que se ha demostrado perfectamente lo que han comentado mis compañeros hasta ahora, no es solo eso, no es solo utilizar nuestros conocimientos para las empresas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las innovaciones disruptivas, sino que hacemos una cosa de día a día, que también es diseño y que también transforma las empresas, ¿vale? O sea que esa sería la primera idea. La segunda idea, bueno, ya estamos en diseño de transformación, me estáis dando por bueno, pero ¿por qué diseño? La vida hasta ahora han sido, y las empresas han sobrevivido sin diseño y sin diseñadores. Y yo creo que hemos crecido, ¿no? Todos ya no llevamos taparrabos, hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué diseño? ¿Y por qué diseñadores? Y yo creo que también ha aparecido pinceladas durante los comentarios de mis compañeros. Yo sé que aquí estamos profesionales, hay muchos docentes que tienen que ver con el diseño. Afortunadamente estáis vosotras, que está en el parque tecnológico, está ahí una empresa muy potente. Y yo creo que es importante que se grabe en la mente de todos algunas cualidades de los profesionales del diseño, que es lo que determina por qué se genera una cosa que es el diseño estratégico y por qué aparece el diseño de innovación, el diseño de transformación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y son tres cualidades que están dentro de los profesionales, no solo de los que nos dedicamos de alguna manera a este plano de la estrategia, sino que están en el que hace comunicación, en el que hace producto, en el que hace espacio, en el que hace otro. Y entre otros, hay tres cualidades que son, Sergio creo que lo comentaba al principio, la empatía, el ponerse en el papel de la empresa que tenemos enfrente y sobre todo del usuario del servicio o del producto que va a recibir lo que la empresa genera. Eso es número uno. Número dos, sería el conocimiento técnico. Un diseñador que no tenga un mínimo conocimiento técnico para relacionarse con una empresa, será muy difícil que establezca un diálogo normalizado con ella y por lo tanto que le pueda ser útil. Nosotros podemos generarle grandes ideas, podemos generarle lanzamientos de creatividad, pero eso no es lo que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de un torrente creativo. El torrente creativo es otra cosa y si no tiene canal, pues no sirve para nada. Se perderá, como la lluvia de hoy, que se perderá por la alcantarilla. O sea, por lo tanto, un conocimiento técnico suficiente como para relacionarse con facilidad con la empresa es imprescindible. Y por último, una cosa que yo creo que también se ha dicho ya, pero también es interesante en esta reunión de los tres conceptos, que es la facilidad de comunicación. Lo que hace importante el trabajo de los diseñadores es que unen ese empatía para ponerse en el papel de quien corresponda con el conocimiento y con la facilidad de comunicarse. Y de comunicarse con la dirección de la empresa, de comunicarse con los mandos intermedios, comunicarse con la persona que está dándole vuelta a una manivela. Esa facilidad de comunicación es un valor importante de los diseñadores y es imprescindible para cualquier tipo de diseño y fundamental para el tipo de diseño estratégico que nosotros estamos planteando. Cuando nosotros trabajamos, cuando yo me toca trabajar en el plano que tiene que ver más con lo estratégico, yo siempre le digo al cliente, para que no se llame engaño, que nosotros obviamente entramos a saco, intentamos permitir la simplificación, entramos hasta la cocina de lo que es el cliente, intentamos destriparlo de la manera que se nos ocurra. Y como creo que no sé si decía él o Sergio o Vicente creo, nosotros utilizamos herramientas que no son nuestras, que no han sido tradicionalmente nuestras. Recogemos herramientas de marketing, de un montón de disciplinas que no tienen por qué ser nuestras, pero que nosotros las vamos recogiendo. Porque yo creo que en este momento la capacidad que tenemos es de tener al alcance de la mano muchos conocimientos diferentes que podemos mezclar y darle un buen uso. Lo que yo os decía es que nosotros lo que hacemos básicamente, para que no se nos llame engaño al cliente, es decirle que lo que le vamos a dar, o una gran parte de lo que le vamos a dar, van a ser obviedades ordenadas. O sea, yo no le voy a descubrir a HP que te tengo enfrente, Francisco, no voy a descubrirte la pólvora. Yo sí voy a darte pautas que a lo mejor tú has pensado, pero yo te las voy a poner en orden. Y ese orden te va a permitir el que tú tomes unas decisiones en un momento determinado para cambiar las cosas. ¿Vale? Eso yo creo que esa transformación que yo decía. Ese es un planteamiento que desde mi punto de vista y en la manera en que yo hago el trabajo, para nosotros es muy importante, y dentro de esa idea de la empatía, es muy importante colocarnos en el consultoras con cierto renombre, y sois los primeros consultores sin corbata, que nos hacen entender cómo podrían ser las cosas de manera diferente. Ese tipo de historias, que realmente vuelvo a lo que decía antes, esa capacidad de empatizar con los problemas que tienen nuestros clientes, es lo que yo creo que nos hace valiosos. ¿Vale? Y ahora quería, una vez puesto estas cosas, que lo
lo poco que me han dejado mis compañeros, dos cositas. Una primera también. Cada vez más la co-creación, cada vez más la mezcla de disciplinas, cada vez más las posibilidades de trabajar con profesionales de áreas diferentes y áreas complementarias, cercanas. Ya hemos visto los dos ejemplos clarísimos, bueno, dos ejemplos, también con Vicente, como empresas que se dedicaban a una cosa concreta, que es el diseño de espacios y el diseño de editorial fundamentalmente o de marcas, van generando un nuevo marco de diseño estratégico. Yo planteo el modelo mío es un modelo diferente, y es como una empresa que se dedica al diseño de marcas, que en este caso es Narita Studio, de aquí de Málaga, pues trabaja conmigo y hacemos una alianza estratégica que ya empieza a tener una edad, ya llevamos unos años trabajando, para tener una fuerza de aplicación de los proyectos que estamos haciendo. Y de qué manera nosotros llegamos juntos y con una capacidad muy potente en las áreas que controlamos cada uno para hacer mucho más. Eso yo creo que es un valor que está teniendo el nuevo diseño que no lo tenía antes, lo comentábamos hace un rato. Los diseñadores hemos sido tradicionalmente torres de marfil absolutamente cerrados, donde no nos relacionamos casi entre nosotros. Y esto yo creo que es un valor muy importante que cada vez más está metiéndose en la profesión. Dos cosas por último. Una cosa es, ya me toca un poquito con mi papel en transferencia. Esta edición de transferencia se ha dedicado fundamentalmente a las relaciones del mundo del diseño y la docencia. Una llamada a la docencia. Estáis viendo, yo creo que lo que se está planteando en esta mesa está entrando en muy pocos de los casos que vimos ayer en la ejemplificación, incluso de los másteres, que estamos en lo más alto del más alto. Pero que si nos vamos a perdonadme de alguna manera, titulaciones, que no estamos hablando de máster de super especialización, esto ni se huele. Es preocupante. Sinceramente es preocupante. Porque este es el camino. Entonces, no podemos estar hablando de diseño como finalismo, o sea, como planteamiento finalista de una actividad, sino diseño como herramienta empresarial. Yo creo que la creatividad y además yo con respecto a la formación de la enseñanza artística lo siento como propio porque yo soy licenciado en Bellas Artes, aunque estemos en otro plano en este momento, pero yo soy licenciado en Bellas Artes y para mí es súper importante el aprendizaje de lo creativo, pero hay que entender que el diseño no es una actividad, o no solo es una actividad que tiene un punto de creativo o una referencia hacia lo creativo. Es una herramienta que se dedica a generar riqueza, y la riqueza la crean las empresas. Y esa riqueza hace evolucionar las sociedades y por lo tanto crecer todos, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, sería bueno que desde el mundo de la docencia reflexionáramos un poquito en vez de qué manera podemos, si no ir sacando perfiles profesionales directamente en esa línea de la estrategia, que a lo mejor se cubre suficientemente las necesidades con esos másteres, pero sí que tengamos más estructurados los espacios. Yo tengo a Jordi delante y allí hacía un análisis muy interesante de cómo, del batiburrillo tan tremendo que había de las enseñanzas que tienen que ver con el mundo artístico o creativo o del diseño. Yo creo que es fundamental y te lo pido a ti por tu posibilidad, por tu cargo, que trabajéis en esa línea, en intentar diferenciar para qué sirve cada uno de los estratos y para qué sirve cada una de las instituciones. Porque eso será lo que aclarará fundamentalmente para la sociedad y fundamentalmente para los alumnos, que no se llamarán a engaño en lo que luego le pide la sociedad. Y seguramente que terminamos mejor. ¿Para qué nos sirve a nosotros, ya termino, para qué nos sirve a nosotros para qué yo pienso que debe ser el próximo transferencia, cómo debe enfocarse y nuestra participación de transferencia en Ford Transfiere? Yo creo que es una oportunidad excelente para empezar a tener más presencia en nuestras empresas,
empezar a hacer un poquito de proselitismo, pero de proselitismo cercano. No se trata de dar clases a los empresarios de lo bien que lo hacemos, porque eso es absurdo, ya hemos probado en otras ocasiones y yo creo que no tiene sentido, pero sí tenemos que empezar a relacionarnos un poco. Yo creo que Transferencia lo está haciendo desde hace unos años. Desgraciadamente no hay tanta presencia empresarial como nos gustaría en estos encuentros, pero tenemos que ir por esa línea. Yo creo que la oportunidad que nos habéis dado en Foro Transfiere y con las relaciones con vosotros y con la universidad en el espacio tecnológico, es darle la vuelta a la tortilla. O sea, nosotros nos acercamos a las empresas en vez de intentar que las empresas, por ciencia infusa, entiendan que nosotros somos útiles, ¿vale? Yo creo que por aquí es por donde estamos y seguimos por lo que queráis. Bueno, yo, para marcar un poco el debate y el planteamiento que está luego, Jaume, buen viaje. Para marcar un poco, el primer Transferencias tuvo 4 seminarios: un seminario de gráfico, un seminario de producto, un seminario de interior y un seminario de moda. El objetivo de esos seminarios era qué estaba pasando en la disciplina y cómo estaba montando la disciplina. Fueron 4 seminarios interesantes, muy atractivos, fueron 2 días muy intensos, ahí nos conocimos todos, fue como el inicio de todo este proceso, donde empezó todo esto como a germinar y a interaccionarse. Aquello también se construyó mediante grupos de trabajo online en el que estaba Cosentino, Telefónica, BBVA, gente de escuelas, gente de universidades, profesionales, gente de DIMAT, gente de DIP, de Galicia, en fin, de todas partes. Fueron, el proceso que fueron cerca de 50 personas que estuvieron trabajando online en ese año. De alguna manera, la situación en la que estamos ahora mismo es que todo esto que está contándose aquí, ¿no?, y otras cosas que ocurren, lo que está pasando en el BBVA, de ese proceso de formación, lo que está pasando en determinadas empresas, en Actius, por ejemplo, en determinadas entidades del Estado, esto lo hemos hablado mucho. El siguiente Transferencias nos lo imaginamos como ¿dónde estamos? Mientras que el Transferencias de hace 4 años, el asunto que nos planteábamos era ¿a dónde va la disciplina?, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con los diferentes disciplinas originarias, clásicas? Pues de alguna manera es ¿dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando operativamente, ¿no? Esto mismo que hemos estado haciendo aquí, cómo eso se vuelca en un Transferencias y se muestra, y creo que eso de alguna manera es nuestro objetivo, ¿no? En medio está la posibilidad de cómo se inicia el cambio y la aparición del diseño en el Foro Transfiere. De alguna manera ya ha aparecido porque ya estuvimos el año pasado presentando el número de Experimenta Editorial, dedicado precisamente a la transferencia de 2017, ¿no? Creo que estamos en el último Foro Transfiere, en el Foro Transfiere de 2018. El asunto está en cómo se inicia, y esos han sido nuestros debates, ¿no? Los debates que hemos tenido con CEDETI, con el Foro Transfiere, y en medio surge esta, como puente de una cosa y otra, casi, surge esta invitación de Lourdes de necesitamos al diseño en el Parque Tecnológico porque el Parque Tecnológico está iniciando esa tercera transformación en el cual el diseño es una pieza clave, de la misma manera que la tecnología fue en otro momento una pieza clave. De alguna manera estos son los retos, ¿no? Los retos que se abordan y que se marcan en sí, ¿no? Como tales retos para este proceso, ¿no? Y bueno, hubo un intento de propuesta para el Foro Transfiere, que lo llamamos el anillo. Hoy me he dado cuenta de que cuando planteamos un anillo, se había dado cuenta antes cuando Cristina habló del Foro Transfiere, el Foro Transfiere es como una tarta de quesitos, ¿no? como una caja de quesitos de caserío o de cualquiera, y cada quesito es un área o un sector de producción, ¿no?
Y nosotros, bueno, muy listos, dijimos, pues hagamos el anillo del diseño, ¿no? En el centro pongamos un anillo de profesionales del diseño, ¿no? Que pueden ser vinculados a los diferentes sectores. Es decir, lo que hicimos fue proponer el final del proceso, cuando estamos al principio, ¿no? Porque en realidad que el foro transfiere acabe teniendo un anillo del diseño será el final, ¿no? Cuando el foro transfiere esté asimilado como una... Como lo he pensado hoy, cuando Ivón me dijo, oye, es que esto se ha pasado de frenada, ¿no? O sea, ¿no? Claro, efectivamente, estamos en el inicio, no estamos en el final. El anillo es el resultado del proceso, ¿no? Y yo creo que este es el punto, ¿no? En el que estamos ahora mismo, ¿no? Lo del anillo tenía su lógica, a ver, porque Sí, también, no, o sea, porque conceptualmente funciona, claro, porque pero... ves columnas y dices, claro, ¿cómo se sitúa el diseño aquí? Pues transversalmente es lo que pide el cuerpo. Claro, eso era un Pero el poquito... propio que diseño realmente no lo permite. Claro, exactamente. Entonces, claro. Había que Bueno, retener un poco eso. esto de alguna manera es estamos transmitiendo de alguna manera el marco de conversación en el que estamos y de planteamientos, primero el foro Transfiere es en febrero, el 13-14 de febrero. Esperamos conseguir presentar el número de Experimenta dedicado a este transferencias en ese foro Transfiere. Eso ya está hablado. El problema es si somos capaces de producir, porque hay que producir ahora, hay que los textos de las ponencias, los resúmenes, las intervenciones, HP tiene que hacer su doble página para que aparezca, cada uno, en fin, todas estas cosas que son en 3 meses montar una revista, ¿no? Y esperemos que seamos capaces de hacerlo y presentarlo en el Foro Transfiere. Eso ya está, forma parte de la dinámica, que ya lo hemos hecho el año pasado y bueno, pues este año continúa, ¿no? Pero claro, el asunto está en cómo se inicia ese cambio, ¿no? Es decir, cómo eso se puede hacer operativo, ¿no? En un foro que en realidad es un ecosistema muy vinculado al ecosistema público, ¿no? Bueno, pues este es el tema, ¿no? Así que yo voy a coger con esto para que habléis, porque si no, es difícil que podáis hablar si no tenéis A mí es que me ha gustado mucho esa imagen del anillo, solo que el anillo es el del diseño, y diseñamos todos. Tenemos ahí además el concepto bastante bien definido, ¿no?, por S. Mancini, el diseño difuso, el que todo el mundo aplica, y el diseño experto, el que los profesionales también aportan, como habéis explicado, ¿no?, de manera más táctica, ¿no? Entonces, ese anillo está ahí, no está dibujado, pero está ya, creo, de alguna manera explícito desde el mismo hecho de que estemos aquí, ¿no?, pensando cómo acercarnos desde el diseño, ¿no? Y bueno, y por otra parte, una variable más a meter, si estamos todavía en divergencia, ¿no?, antes de empezar a converger sobre el próximo transferencia. Mujeres, que las mujeres estamos diseñando, ¿eh? Y bueno, incluso en algunas de vuestras empresas también, están aquí con nosotros, también en las sillas, ¿veis? Es un foro que vamos a tener aquí en Málaga, en el Palacio de Ferias, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Bueno, yo sé que es un poco tarde, tenemos todo un poco de eso. Voy a decirlo. Exacto. Nosotros celebramos el 31 de diciembre el Talent Woman sobre el empoderamiento de la mujer en las tecnologías y todo. Tiene un programa bastante interesante con ponentes de bastante nivel y también de novedad tenemos una niña que nos va a explicar en 7 minutos qué es el blockchain, ¿no? A mí me gustaría aportar algo, si me permitís, de lo que conozco que es el ecosistema, ¿no? En Málaga, en el parque, en la Universidad de Málaga. Yo creo que hace falta mucha visibilidad.
Visibilidad no es salir en los medios de comunicación, no hablo que también. Y el foro Transfiere, por supuesto, es un foro fantástico, pero a Transfiere la gente va para tener visibilidad y para transferir, pero para transferir hay que tener ganas de saber. Yo voy a Transfiere porque sé lo que quiero que me transfieran y sé lo que quiero transferir, ¿no? Entonces, el anillo está en nuestro corazón y en nuestra mente, pero si no es visible, no llega a las empresas. Esa es mi opinión, y por eso nosotros, el Rayo Verde en realidad lo que es eso, es un lugar para ser visible, todo el que quiera ser visible, todo el que quiera transferir y aportar. Yo he hablado mucho en los últimos meses, ¿no? Porque Sergio es un Rayo Verde, ¿eh? Sergio, bueno, Garaje de Ideas y Manu está también por aquí, somos un Rayo Verde, ¿no? Este es nuestro concepto de Rayo Verde, unos emprendedores que nacen en Málaga, ¿verdad? Se van del parque, como se fueron estos chicos a Barcelona, ¿no? No, vosotros a Barcelona, digo lo que hemos mencionado antes de Volkswagen, sí. pero ahora vuelven, ¿no? El retorno de talento, un Rayo Verde retornado, ¿no? No, pero hablamos, hombre, ellos están en el parque y entonces esto nos da mucha cercanía, ¿no? De la necesidad de esta visibilidad, que a lo mejor, de la visibilidad de nuestro ecosistema, la visibilidad con las empresas, porque al final las empresas irán a transferir y vendrán a transferencia si ven algo de valor en venir. Esto si es un foro interno, fantástico, es un foro de debate interno para vosotros. Yo creo que cuando hablamos nosotros desde el parque de transformación digital, no es transformación digital de las tecnológicas, ni muchísimo menos. Las tecnológicas están digitalizadas, ¿no? Es la transformación digital de todas las empresas y de las más tradicionales. Nosotros, por ejemplo, el martes que viene vamos a presentar, bueno, ICEX va a ser en el parque, en el Rayo Verde, un programa que se llama Digital Cross Border, que es la transformación digital de las empresas más industriales y más tradicionales, ¿no? Pero sí creo que en este momento de que todo el mundo habla de transformación digital y las tecnológicas tienen una necesidad de negocio, si es que van a ir porque tienen necesidad de negocio, no porque esto sea más bonito, es igual que el tema del empoderamiento femenino, es que necesitamos talentos femeninos en las empresas y por eso las empresas participan y tienen iniciativas y retos, ¿no? Nosotros hablamos mucho y yo hablo mucho con Sergio de incorporar Design Thinking, porque el Design Thinking lo tiene todo el mundo y además nos da mucho valor y es algo sencillo, a entenderme sencillo, ¿no? De incorporar en nuestros clusters y en nuestros think tanks un experto en Design Thinking. Nosotros aprendimos esto el año pasado con un reto que lanzó MSD, bueno, Merck, la gran farmacéutica, que ha lanzado un reto de innovación, que no sé si habéis oído hablar de él. Entonces MSD nos vino a nosotros al parque porque quería liderar la transformación digital del sistema sanitario, los hospitales y tal, pero necesitaba las tecnológicas, ¿no? Y lanzamos un reto en cardiología. Y el reto salió de una reunión gracias a que había un experto en Design Thinking, porque si no ahí había un grupo de cardiólogos y un grupo de empresas tecnológicas que no nos entendemos bajo ningún concepto. Y esto, que a lo mejor en vuestro día a día, tiene mucho valor para las empresas. Para nosotros como parque tecnológico tiene mucho valor y estamos viendo si con Garajes de Ideas y con Javier como mentor, ¿no? Y no sé si Delfina estaba por aquí también. Si lanzamos algo así. Yo creo que en transferencias del año que viene a ver si nos planteamos algún proyecto, porque nuestra metodología de trabajo es esa, porque como sigamos pensando hay que arrancar y sacar un proyecto que transfiere del 2019, no es el momento adecuado, bueno, pero hay que ir algo, ¿no? Hay que ser visibles y aquí, porque yo espero que transferencia sea ya siempre en Málaga, ¿no? O esa es la vocación, pues entonces os ofrecemos un ecosistema muy perceptivo, que transfiere el punto, ¿no? Último al que llegar, pero hay que dar, creo, pasos antes para que os hagáis visibles en las empresas, porque si no, no se produce ese proceso, ¿no? Claro, antes hablábamos de los actores, de incorporar más mujeres al equipo y demás, pero algo que a mí me está empezando a rondar es también que tenemos también que abrir a no diseñadores. Problema, los diseñadores, esto es nuestro día a día, explicar el diseño. Y yo creo que ya tenemos hasta nosotros cierto diseño. O sea, ya es como... sí, es como si tuviéramos cassette, pondríamos cassette y era más bonito, pero ahora cargamos el archivo, lo sueltas y ya está, y es como cortar y pegar el discursito. Entonces, claro, yo creo que sí que es muy importante
creo, escuchar a otros actores. O sea, actores no entendidos que necesitan, que dicen, oye, es que yo cómo percibo el diseño, dónde lo percibo, por qué lo percibo, cómo me atrae. O sea, hacernos las preguntas de dónde en el foro transfiere hay gente que sea perceptiva del diseño. Pues bueno, yo creo que eso va a ser algo que podemos investigar incluso durante esta edición. Establecer... Ahora sí, abuela. Me invento unas cosas. Y entonces, claro, es un poco, yo creo que esta parte es importante, lo de los facilitadores y demás. Claro, es que esto es un poquito droga, ¿no? O sea, en cuanto lo pruebas, dices, ojo, es que esto funciona, esto es receta, ¿no? Esto me apunto. Después lo necesitas y ya se convierte en es que el diseño entra en el torrente de una manera que es automática. Entonces, está claro, hay que hacer que alguien lo toque una vez. Y en ese momento, digamos que se crea esa vinculación. Entonces yo creo que eso lo tendríamos que sacar un poco al debate. Yo, si me permitís, un poco al hilo de lo que decía Lourdes, ¿no? O sea, sobre todo pensando en el foro, la edición del foro del año que viene, hablabas de negocio, ¿no? Yo creo que hay una componente que ya se está dando. El tema del design thinking como capacidad estratégica, fantástico. Yo entiendo que además, bueno, como tú decías, muy vistoso y engancha, se funciona, tal. Pero yo incluso no perdería de vista aquellos aspectos más tácticos, pero que también son súper importantes y que ya están pasando, ¿no? Hablaba antes Mariano del tema de cómo nos relacionamos con los ingenieros. Bueno, cómo nos relacionábamos con los ingenieros, porque eso está cambiando, ¿no? Gracias a todos los movimientos agilistas, ¿no? Agile o Sprint o como queráis, Scrum. O sea, hay un montón de nuevas maneras de producción digital donde el diseño está dentro de esas nuevas maneras, ¿no? Y creo que el foro transfiere y la relación del foro con el parque puede ser un buen formato o un buen sitio, mejor dicho, para poder también poner en valor desde la práctica qué papel está jugando el diseño en los nuevos entornos de producción digital, ¿no? Y a lo mejor ahí plantearnos, no lo sé cómo, la verdad, pero plantearnos algún tipo de seminario o de exposición o de visión práctica vía casos donde se exponga qué está pasando en la realidad, cómo se están produciendo los artefactos digitales o los servicios digitales y qué papel están jugando los diseñadores, que es crucial, es importantísimo en esos nuevos procesos, ¿no? Desde la cultura de prototipado hasta los procesos iterativos. O sea, el mundo de la ingeniería o de la tecnología dura también está cambiando, ¿no? Y está cambiando no solo por el diseño, pero el diseño está jugando un papel importantísimo, ¿no? En eso. Y eso está muy pegado a lo que igual necesitan escuchar las empresas también, porque eso impacta en términos de negocio al final, ¿no? No es lo mismo producir un artefacto digital, una aplicación, un servicio o una plataforma o lo que sea con una metodología waterfall en cascada, ¿no? Que ha sido la metodología clásica de las ingenierías de software, ¿no? Y de la ingeniería del producto tradicional. Waterfall, empieza un proceso que termina dentro de yo no sé cuántos años, donde no he tenido un contacto con el usuario jamás en la vida. Ha cambiado todo el paradigma. Salgo al mercado y la torta es tremenda, ¿no? Bueno, pues eso está cambiando, hay compañías que están cambiando eso y el diseño ahí también está muy involucrado, ¿no? Con esos cambios. Por lo tanto, yo creo que el tema del design thinking o de la estrategia desde el diseño es importante y es muy bonito y es muy vistoso y muy visible y ver los resultados de una manera rápida. Sí que es verdad que, si me permitís, yo creo que tiene un riesgo, lo hablábamos antes fuera, ¿no? Tiene un riesgo porque en el momento en que se descontextualiza del proceso del proyecto, ¿no? Esas metodologías, oye, puede pasar, pero si se comunica bien, no, a lo mejor puede pasar que eso se vea como un show y no es un show, tiene un valor fundamental, pero además sobre eso, si me permitís, a mí me parece interesante que hablemos de cómo el diseño está impactando en los procesos de producción digital, y porque es muy tangible eso que está pasando, ¿no? Eso, el ejemplo del vídeo, y no sé si no nos va a dar tiempo a ponerlo, pero en este vídeo de BBVA es la primera vez que yo oigo, ¿no? Hay gente de un banco hablando de que son las... es la primera vez que oigo que desde un organismo tan grande, ¿no? Desde el banco, a partir del tema de que ganan un premio con la aplicación de móvil, ¿no? Para
para cliente, para usuario, porque el tema de empresa todavía están trabajando en ello, todavía le queda trabajo. Ese éxito se ha fundamentado en tres patas: negocio, tecnología y diseño. Y entonces ahí, ¿sabes? O sea, es como súper simple, y eso lo cuenta Hugo Sierra, que era el responsable en su día, que ahora ya no sé por dónde andará la cosa, del tema de UX. Y eso Gabriel Fernández siempre lo ha dicho. Esto cala arriba y en las empresas va calando, o sea, llega arriba y va calando hacia abajo. Y si lo hace BBVA, y aquello, joder, coño, tienes la aplicación de BBVA y ves que es la bomba, y aquello tira que va con un tiro, pues ¿sabes? A lo mejor yo también lo quiero para mi empresa, yo quiero para mis procesos, y lo quiero para mi... Hola. No quería cortarte ahora. Podía seguir. Pero me has cortado. Qué tímido esto. A ver, yo os quería proponer que, veréis, en estos días y en todas las transferencias años atrás y demás, es verdad que todos notamos, ¿no?, cómo efectivamente ejercemos la profesión y tenemos nuestra... Si nos parcelamos, ¿no? Los docentes tienen su visión, como hemos escuchado esta semana, ¿no?, la inquietud que tienen porque los alumnos se acerquen a las empresas. El año pasado nos enfocamos más precisamente en las empresas y como diseñadores también percibimos ciertas cosas y los profesores y tal. Entonces yo creo que a través de todos estos años, y se han estado utilizando precisamente metodologías normalmente de design thinking para trabajar y demás, creo que de cara a ese futuro de transferencia, creo que habría que buscar ejemplos y mostrar ejemplos que tocaran, no digo todos los escalones, los famosos 4 escalones del diseño, ¿vale? Pero creo que habría que llevarlo no solo cuando se habla de empresas grandes, como por ejemplo pues un BBVA, un ING, un Vodafone, que lo tienen ya, que tienen a diseñadores en sus equipos directivos en el escalafón más alto. Para una pyme, por muy tecnológica que sea, pero que tenga menos de 50 empleados, le puede parecer como, sí, bueno, pero es que yo no soy de BBVA. En cambio, creo que muchos trabajamos con empresas más pequeñas, donde conseguimos efectivamente aplicar este tipo de procesos y tangibilizarlos, y además se nota de manera, vamos, o por lo menos está en mi empeño, ver que luego pasa, cómo revierte eso luego en los resultados, ¿no? Y creo que para ese futuro foro, y para todos los que estamos aquí, o sea, tanto diseñadores, al final el público que participamos aquí, tanto los diseñadores, docentes y empresas, esos ejemplos serían necesarios. Lo digo porque a veces, lo que decís, ¿no?, ya tenemos como trillar los términos. Damos todo por hecho que todo el mundo entiende de qué estamos hablando, que mucha gente trabaja así. No, porque hay estudios de diseño que no trabajan así. Hay escuelas que no trabajan así, ni utilizan esas técnicas en clase, y hay infinidad de empresas que todavía no han trabajado jamás con diseñadores ni en los términos más básicos y clásicos. Sí, me permitís que os haga un paralelismo con otras cosas que hemos visto. Por ejemplo, me gustaría hacer un paralelismo con lo que pasó con todo el marketing digital. O sea, ahora mismo ya no hay empresa, incluso pequeñita que sea, que no tenga su tío experto para tocar ahí o las redes sociales o mantener la web, porque ya todo el mundo considera que eso es una cosa que no se puede vivir sin ellas, ¿vale? Y eso hace 10 años ni existía. O sea, os hablo yo hace 15 años empecé a llevar la web de HP. Durante 10 años estuve a cargo de la web de HP. Claro, no había profesionales que pudieras coger, no había nadie que te supiera hacer una web como Dios manda, nadie pensaba en la experiencia del usuario, y todo eso en 10 años ha sido brutal el cambio. En parte, ¿por qué? Porque ha habido un mensaje
brutal de que eso retornaba. Eso, cualquier euro que invertías en eso, retornaba. Entonces, yo creo que para mí ha sido muy enriquecedor. Yo, como os he dicho la primera vez que vengo al foro, mi idea de lo que podía ser un diseñador ha cambiado, ¿vale? Pero tenéis un reto por delante. Tenéis un reto. Y cuidado, que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, yo cuando voy a muchos sitios, pues la gente también tiene prejuicios sobre lo que es una compañía a lo mejor como la nuestra, ¿no? Pero que en ese reto, en este caso, ya te digo, es de comunicación y es también de engancharnos un poquito con lo que es el retorno de la inversión que tengan que hacer las compañías en vuestros productos. Hay una cuestión que tiene que ver con también que el retorno de la inversión no siempre, o sea, yo te lo digo por mi caso, no siempre es económico. Hay veces que se habla de posicionamiento estratégico. Luego también, además, los KPIs no solamente también tienen que ser económicos o de visitas, sino tú que has llevado la página de HP, hablamos de leads, hablamos de conversión, y muchas veces lo que les falta a las páginas es que no son reflejo de las empresas, y les falta alma, y les falta mensaje, y les falta que aquello convierta, en un embudo convierta mucho mejor. Pues o sea, una de las cuestiones que nos pasa a los diseñadores es que cuando un cliente nos viene con una cuestión y nos viene planteando un reto que dice, no, un reto, un problema, al poco tiempo, depende, a veces que tardas más, tardas menos, sabes que ese no es el problema. Y luego, eso Sergio tiene que pasar, que trabaja con empezando. Cuando de repente dices, es que el problema empieza a subir, pero, ¿sabes? Pero, o sea, dice, pero que muchas veces no tiene ni siquiera que ser cierto, porque el tema del retorno de la inversión del marketing online, yo también lo pongo muy entre comillas, ¿vale? Pero sin embargo, no hay nadie. No, pero quiero decir que hay, a ver, en el marketing online, pues tú tienes lo que es la parte que pueda ser más de branding y la parte que pueda ser más de conversión y de retorno directo de ventas, ¿no? Pero que aún así la gente lo mezcla muchísimo y las compañías lo mezclan muchísimo. Pero que al final, si trabajarais un mensaje, y yo quiero cambiar otra cosa, en la parte de ingeniería o en otras disciplinas, también están intentando expandirse. O sea, yo os oigo a vosotros y digo, ellos quieren coger un área que a lo mejor tradicionalmente no ha sido vuestra. En otras áreas está pasando lo mismo, por lo cual la idea de uniros más, o sea, vosotros tenéis que venir a algunos foros donde van otros y viceversa. Aquí a lo mejor tendríamos que traer a otros que están... Y que yo lo sufro en los clientes, porque lo que el caso que os ponía antes, tengo gente que hace videojuegos maravillosos que luego no saben hacer luego interactuar con el cliente o viceversa. Tengo ingenieros maravillosos que hacen cosas que no saben contar. Si me permitís un momentito. Sí, muy brevemente. Sería maravilloso. Lo que comentas es súper pertinente, ¿no? O sea, una de las cuestiones a las que nos enfrentamos es precisamente al reto de mostrar el retorno de los diseños que hacemos, ¿no? De cómo se aplica eso y sobre todo, en nuestro caso, que estamos trabajando con grandes compañías, eso empieza a convertirse en un must, ¿no? Antes decía Granada que Vodafone ya tiene sus diseñadores, Telefónica, BBVA. ¿Eso cómo impacta? Porque ya tienen la cultura de diseño. Cuando tienen la cultura de diseño ya no tienes que evangelizar, al contrario, lo que te están es pidiendo, o sea, te hacen rendir cuentas, ¿no? Y ahí hay un área a la que tenemos que llegar, sí o sí, que tiene que ver precisamente con que no nos dé miedo hablar de KPIs, que seamos capaces de poder plantear estrategias o incluso nuevos modelos de negocio, ¿no? Basados en success fee, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya estamos en algún cliente planteando ese tipo de cosas, ¿no? En términos de yo me hago dueño, me apropio de tu canal digital y me hago responsable. Igual no me pagas un duro y voy a éxito, ¿no? Y es un mensaje que tiene que ver con, oye, sé que el trabajo que hacemos tiene un retorno y es una manera, la más radical, también te digo, de decir,
va a haber un retorno. Luego hay una cuestión ahí que podría ser interesante también trabajar para Transfede, y es que, oye, ¿en qué KPIs nos vamos a basar? ¿Cuáles son los KPIs que realmente tienen una relación directa con aquello que hacemos, ¿no? Con el diseño? Hay una práctica ya iniciada en Europa, en Inglaterra precisamente, que se inicia en el British Design Council hace unos años, que empiezan a medir el impacto del diseño en el total de la economía inglesa, ¿no? Estaría bien hacer un micro estudio de eso y ser capaces de decir, oye, cómo el diseño está aplicando mejoras en términos de ROI, por ejemplo, en las distintas industrias, ¿no? En los verticales en los que estamos trabajando. Súper de acuerdo contigo. Sí. Vamos a tener la última intervención. Bueno, en la última intervención pensaba plantearle una pregunta, pero a lo mejor la pregunta se tiene que quedar en el aire. Entonces, además, me ha costado un poco intervenir porque creo que aquí se necesitan a lo mejor como cosas más prácticas, como acciones prácticas para ver de cara al próximo año, y yo quería plantear una cosa más filosófica. Hemos escuchado cosas, por ejemplo, que él hablaba de intentar ver el interlocutor que tienes delante, qué es lo que piensa, qué es lo que nosotros podemos aportar desde el diseño e intentar adecuar el lenguaje, ¿no? Hemos hablado, Eugenio hablaba también de generar riqueza, y también se hablaba, por ejemplo, Lourdes también desde el Parque Tecnológico hablaba de que las empresas se pueden acercar al diseño desde la necesidad de hacer negocio. Pero ahora yo me pregunto una cosa, o creo traducir de todas las intervenciones que tenemos en la mesa, que detrás de la palabra generación de riqueza, por ejemplo, del término generación de riqueza, o hacer negocio, hay una cuestión que la habéis hablado desde aportar humanidad, desde aportar empatía, y que estamos hablando en realidad de una cuestión ideológica y ética. Entonces, la pregunta para mí es, nosotros como diseñadores, también Mariano hablabas de cuando las empresas descubren que tienen un alma que pueden proyectar, ¿no? O bueno, a lo mejor lo he cambiado un poquito. No sé si alma. Todos tenemos algo así, de manera individual y de manera colectiva cuando formamos empresas también. Esa es mi opinión, pero ahora la pregunta sería, esa intencionalidad que nosotros tenemos dentro de los diseñadores de humanizar, y por eso hablamos de innovar, o sea, de transformar en lugar de innovar, que yo me acojo a ese concepto como algo más, ¿no? Innovar a lo mejor es mejorar lo que ya tenemos, transformar es una cosa mucho más profunda, es ir a las raíces de todo. Entonces, nosotros tenemos esa intención, y esa es, aunque nos vaciemos de contenido, cuando hablamos con el que tenemos enfrente, siempre hay esa intención, digamos, nuestra, y por eso nosotros montamos nuestro propio modelo de negocio, que también somos un sector productivo, de alguna manera. Entonces, la pregunta es, la estrategia sería entrar dentro de las empresas con el lenguaje que la empresa entiende tradicionalmente, de generar valor, asociado únicamente a generar valor financiero, aunque nosotros sabemos que generar valor y generar riqueza tiene muchos otros aspectos y matices, y dentro de eso hacer como una especie de caballo de Troya, y una vez ahí hacerles descubrir que también ellos tienen otro tipo de porqués y para qué es, o quizá podemos ir ya con la chaqueta quitada de decir, no, es que buscamos la transformación de una manera mucho más radical. ¿Compras o no compras? No sé. Es una pregunta muy compleja. Yo te digo una frase y luego si os parece acoto una cosa que para poder avanzar. Yo creo que hay muchas maneras de trasladar a las empresas. Es difícil. Cada caso, pues, sí. Generalizarse de alguna manera dos formas de entrar. Una, desde luego, es esa. Y en gran medida, tú Pablo estabas contando esto, es que claro, si los culpables es básicamente de que no haya un mensaje comprendido del diseño, probablemente sea de nuestra parte. Pero bueno, no voy a entrar en un debate que está súper hablado, pero es que no hemos tenido tampoco, ¿sabes? Apoyo. O sea, igual que otras disciplinas financieras. Voy a la respuesta concreta. Una manera sería entrar esa sin duda, ¿sabes? Porque después otra cosa es la más fácil. Es más fácil la de entrar con el lenguaje propio de las empresas y donde ellos ven el valor. Porque cada vez el diseño es verdad que lo da. Si el diseño puede ayudar a rentabilizar mejor las empresas, con lo cual tampoco es descabellado. Pero hay otras maneras de entrar. Hay proyectos que se están poniendo en marcha porque vienen, por ejemplo, de los departamentos de recursos humanos y no de los departamentos de marketing financiero. Cuando vienen de los recursos humanos es porque tienen una demanda interna del personal de la empresa, a lo mejor, que lo que quiere es algo que también tiene que ver con la otra pata que aporta el diseño, que es, a través de humanizar, mejorar lo que fue. Un espacio, un proceso, etc.
Entonces, bueno, yo no creo que sea antítesis, es cuestión de, yo creo, y es a donde iba un poco a ver si atamos y podemos empezar a generar alguna cosilla, es a raíz de lo que decía Granada, e hilando una solución que podría servirnos para el foro y para transferencias, yo establecería unos diferentes niveles de, en el caso del foro, se refiere, unos diferentes niveles de perfil de empresa y de conocimiento que puedan tener del diseño, que a lo mejor tiene que ver en parte con el tamaño de la empresa o no, identificar eso y ajustar mensajes en función de esos diferentes niveles, y en el caso de transferencias, ajustar niveles a los propios participantes. ¿Sabes? Es verdad que no, si vamos a estar hablando de diseño y de lo bueno que es cuando hablamos de Apple, pues, joder, es que el 90% de la gente no se nos va a identificar, el 90% de la gente no es Apple, ¿sabes? Entonces, identifiquemos cuáles son los niveles tanto en un caso como en otro y generemos respuestas y procesos y trabajo para esos niveles. En el caso de transferencia, yo creo que tenemos que volver otra vez al formato, aunque bueno, se van a hacer presentaciones, te lo compro, está bien, ¿no? Vamos a contar las concreto total para que la gente que está trabajando aquí sepa de qué estamos hablando realmente, más allá de una charla, pues un pechacucha, no sé lo que sea que hagamos, pero vamos a volver también a los procesos de trabajo colectivo y participativo para generar cosas allí mismo, ¿sabes? Allí mismo con la gente que está en esos diferentes niveles, ¿no? Está en nuestro ADN, ¿no? Es transferencia, quiero decir. Claro, está en nuestros niveles, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, yo creo que o sea, me estoy encontrando todo el rato de que si tienes un discurso muy elevado, solo llegas a una parte, si tienes un discurso muy corto, gente que puede hacer mucho por esto, pues se queda fuera. Bueno, ahora sí que terminamos con una intervención de 1 minuto y de solo 1 minuto. Voy a intentarlo, ¿verdad? Rápidamente, ¿vale? Me parece muy interesante porque ¿sí? No, le decía a Paco que me parece muy importante la referencia que hacía de estar nosotros en otros foros, ¿no? Yo hace unos meses estuve en un foro de abogados, porque tengo un amigo abogado y me dijo vente conmigo el fin de semana. Me sirvió para descubrir una cosa, que cuando a mí me hablan del mundo de la abogacía, entiendo lo mismo que cuando a un compañero yo le hablo del mundo del diseño. Es extremadamente complejo, pero lo resumimos a la misma expresión, pero también cuando hablamos de los médicos. Entonces esto me parece que es clave y que es importante, ¿no? Pero voy al meollo, ¿no? Creo que estamos hablando aquí somos más que otra cosa una comunidad de vecinos. O sea, estamos aquí porque tenemos intereses compartidos, porque tenemos que mantener el portal, las canalizaciones y una serie de elementos que tenemos que entre todos gestionar en este caso, ¿no? Y por eso creo que transferencia tiene un valor especialmente interesante desde su configuración, porque no solamente pensamos en los diseñadores o no pensamos en las empresas o no pensamos en los centros de formación, pensamos en que todos formamos parte de una comunidad de vecinos. Y esto es clave, determinante, ¿no? Pero creo que estamos, así aventuradamente lo digo y me voy a comer y no me echéis cuenta, ¿no? Pero creo que estamos en un segundo ciclo de transferencia, o casi creo que estamos provocando un segundo ciclo de transferencia, que es poner en práctica lo que estamos contando que hacemos nosotros. Ha habido mesas participativas durante meses en conversaciones de Hangout, donde hemos ido construyendo y evolucionando algunas propuestas. Creo que estamos en el punto, después de tocar, en este caso, el ámbito del diseño, el primer transferencia, las empresas en el segundo, los centros de formación en el tercero, de volver a unas transferencias donde esta comunidad de vecinos, con empresas, instituciones, diseñadores, etcétera, etcétera, seamos capaces de poner encima de la mesa experiencias compartidas, casos, aunque sea de una manera muy germinal, de experiencias compartidas, utilizando estos modelos que practicamos durante todo el año, que son foros de trabajo que pueden arrojar algunas experiencias que sean medibles en próximas transferencias, ¿no? Y hablando de esta comunidad de vecinos, posiblemente sea un disparate, la suelto tal cual la entendía en el libro de la conversación que estábamos teniendo, posiblemente creo que tenemos que ampliar el espectro, ¿vale? Los consumidores, de una manera tangible, la organización de consumidores, no sé qué ente, pero creo que faltan agentes para completar este círculo que sería muy útil de alguna manera visibilizarlos o perfilarlos como estamos los otros demás agentes dentro de este espacio de foro que es transferencia, ¿no?